Hola amigos, bienvenidos otra vez al canal de Madera de Papá. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo hacer una base redonda para una router o fresadora, para qué sirve y sus ventajas. Así que acompáñenme en el video. Muy bienvenidos otra vez amigos al canal de Madera de Papá. Lo que parto haciendo acá es tomar la medida de la diagonal de la base original que trae la fresadora. Y esta medida la vamos a ocupar para formar un cuadrado, el que finalmente se convertirá en la base redonda de la fresadora. El proyecto de este video era muy necesario para mí, ya que tengo otros proyectos en mente donde necesito esta pieza redonda final. Ya les explicaré durante el video para qué sirve y cuál es el funcionamiento final. Una vez con el cuadrado listo, empiezo a trazar líneas entre cada diagonal del cuadrado para obtener el centro finalmente. Quería hacer una pequeña apreciación. Si yo tomo la distancia entre lo que sería la fresa hasta uno de los extremos, aquí yo tengo 4,5, aquí también tengo 4,5 y aquí también tengo 4,5, pero la diferencia está acá, que aquí son un poco más de 3,5 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar la distancia más larga, que sería 4,5 aprox, y con esa distancia es lo que vamos a ocupar para poder realizar el círculo con la misma fresadora. Entonces ahora vamos a ocupar este ancho de acá para poder realizar nuestra base, para poder hacer el círculo final, que son alrededor de 8,9 centímetros. Así que vamos a cortar. Este nuevo corte me va a ayudar a conformar una herramienta para realizar finalmente el círculo que buscamos. La idea es poder ocupar la misma base original de la fresadora para tomarla como plantilla y poder saber dónde tengo que realizar los orificios de cada uno de los tornillos y el tope de esta misma. Para encontrar el centro de este círculo que estamos marcando acá, pueden ocupar la misma broca Forstner. En mi caso, luego de marcar, realizo un pequeño orificio para saber que estoy realizando la perforación en 90 grados y finalmente empiezo a realizar la perforación con la broca Forstner. En cada una de estas 4 marcas ocupo también la guía para poder realizar perforaciones en 90 grados para que todo salga perfecto. Luego de realizar las perforaciones con la broca pequeña, ocupo una broca ya de un diámetro mayor, la que me va a permitir esconder la cabeza de los tornillos que tiene la fresadora. Y aquí, como pueden ver, ya va tomando forma nuestra primera herramienta para poder realizar círculos. Como ya nos dimos cuenta que la base original no tiene los anchos iguales, no es un cuadrado perfecto, lo que nosotros buscamos es que la fresa en sí pase por el centro de la pieza final que nosotros vamos a hacer, que esta va a ser la base redonda, recuérdenlo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacerle una perforación inicial con una broca pequeña y luego con esta misma broca le haremos una nueva perforación a esto, y con la misma broca nos vamos a ayudar para buscar el centro ocupando esta misma pieza que acabamos de hacer. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué utilizo una broca pequeña? Porque necesito utilizar la guía que me permite realizar el corte en 90 grados. Esto va a ayudar de cierta forma a que la perforación con la broca Forstner también siga esta dirección en 90 grados. Y aquí recuerden amigos, realizar parte de la perforación por un lado y después por el otro para que no quede astillado por ninguno de los dos lados. Y aquí, como les mencioné, ocupo la misma broca Forstner como guía para saber dónde irán los tornillos en la pieza final. Y antes de realizar la perforación con la broca, les sugiero ocupar un tope para la misma
aquí yo le coloqué 1.2 centímetros. Esto va a evitar que arruine la pieza, así que háganlo ustedes también. Acabamos de colocar la pieza que nos va a ayudar a hacer la base redonda. Aquí tenemos la pieza final y tenemos que asegurarnos que primero la fresa esté el filo justo arriba, ahí. Por lo tanto, lo que haremos ahora, vamos a colocar esto centrado, asegurándonos que esté la misma medida, que este esté al centro de esto. Por lo tanto, vamos a sacar una medida aquí y vamos a marcar cuál es el centro de nuestra pieza para que calce justo con nuestra fresa. Y una vez que tenemos nuestra fresa en el centro, y ocuparemos la misma broca Forstner para marcar el lugar que nos ayudará a realizar el centro finalmente. Y si hasta acá les ha sido de ayuda el video, les invito a suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ya con la marca del centro lista, verificamos que tenemos la misma distancia en ambos lados. Prensamos y hacemos la marca con la broca Forstner como les mencioné. Sacamos la pieza y hacemos una perforación guía en la marca que acabamos de realizar. Tomamos la otra pieza y hacemos dos marcas a 1 centímetro de los extremos. Hacemos perforaciones guía y finalmente atornillamos esta misma pieza para que no se mueva mientras estemos haciendo el círculo. Posicionamos otra vez la fresadora, topando en este caso la fresa igual que antes. Colocamos el tornillo y empezamos a realizar el corte circular. Pero aquí tuve que sacar otra vez los tornillos y darle un poquito más de avellanado para que la pieza pudiera deslizar de forma libre por sobre la cabeza de los tornillos. Aquí les recomiendo ir bajando de a poco la fresa y no hacer un corte tan profundo como yo lo hice en este caso, que puede afectar un poco a la fresa. Ya con la profundidad suficiente de la perforación del círculo, utilizo la sierra caladora para poder eliminar los extremos que ya estaban sobrando. Y finalmente ocupar esta fresa que sigue el patrón original del círculo y así terminar un círculo perfecto. Con mucho cuidado lijamos con una lija de 220 para no afectar el círculo mismo. Antes de realizar los últimos detalles a la base redonda que estamos haciendo, quiero hacer una pequeña prueba. Y aquí tenemos una pieza sobrante de algunos trabajos antiguos y vamos a hacer en esta una perforación siguiendo esta curvatura que tenemos acá en esta pieza. Y quiero hacer una comparativa con la base, explicarles un poco cuál es la idea de esta nueva base redonda. Esta es la base original que trae la fresadora y la diferencia es que si yo hubiera ocupado esta base, a medida que yo voy ejecutando la perforación es posible que esto pueda rotar, por lo que una vez que se realice esa rotación, la distancia entre lo que está topando esta curvatura y la fresa que va realizando la perforación cambia de forma muy brusca. Por eso es necesario ocupar una base de este tipo para tener la misma distancia, en este caso son 5 centímetros desde el tope de la fresa hasta el final de la base. Así que vamos a ver ahora, hacer una pequeña demostración, un pequeño ejemplo para ver que todo esté funcionando bien. Y ahí, como pueden ver,
el resultado es una curvatura perfecta, que es lo que necesitamos. Decido darle un poco más de avellanado para mejorar un poco la estética de la pieza final. Y le agregamos un impregnante de color roble para mejorar aún más la estética de esta pieza. Y finalmente lo lijamos con una lija de grano 400 para que quede totalmente suave y que deslice muy bien al utilizarla. Y bien amigos, ya con la nueva base ya construida, estoy listo para poder continuar con los próximos proyectos que se vienen. Así que gracias por ver este video y no te pierdas los próximos. Nos vemos.